A este video podcast sobre nuestro tema principal, la corrupción ciudadana. La corrupción es un virus que no cesa. Basta con leer periódicos, con ver las noticias para evidenciar nuevos hechos y escándalos que afectan día a día nuestra sociedad. Pero ¿acaso este mal que nos afecta es nuevo? ¿Acaso será tan antiguo como la historia del ser humano? ¿Y qué tal si la corrupción formara parte de nuestra naturaleza? Algunos hechos registrados sobre cuestiones de corrupción por los historiadores se remontan hasta el reinado de Ramsés IX en el año 1100 a.C. en Egipto, donde un tal Pecer, antiguo funcionario del faraón, denunció en un documento los negocios sucios de otro funcionario que se había asociado con una banda de profanadores para robar tumbas. También en Grecia, un funcionario de Estómenes fue acusado de haberse apoderado de las sumas depositadas en la Acrópolis por el tesorero de Alejandro. Fue condenado y obligado a huir. Vamos a compartir historias, vamos a compartir opiniones sobre este tema que afecta nuestra sociedad. Es verdad, la corrupción, hay estudios documentados donde se dice y se concluye que la corrupción puede ser inherente al ser humano. Como acabamos de escuchar en la historia, hay múltiples relatos. De igual forma, dicen que en el reino animal también hay actos de corrupción cuando un miembro de la manada trata de sacar provecho para sí mismo. Pero eso no es menos cierto en nuestro país. Datan también datos históricos donde la corrupción ha sido de siempre en nuestro país. Por eso es que encontramos grupos al margen de la ley que se han apartado, sacando ellos la cara diciendo que no son corruptos y que los que quedan en el gobierno son los corruptos y que quieren acabar con ellos, y hemos tenido una guerra de más de 50 años tratando de terminar con la corrupción. La corrupción se da en todos los espacios, ya sea en el gobierno, en los colegios, en las universidades, en los mercados, en todos los ambientes hay corrupción. Es precisamente esto lo que debemos nosotros de tratar de combatir con los valores que nos inculcan en nuestros hogares y tratar de ser transparentes, ser respetuosos y por eso tratar de encontrar un país próspero sin corrupción. Y es que muchas veces creemos que la corrupción solo se encuentra en los grandes establecimientos, sean públicos o privados, pero debemos recordar el significado de la corrupción. Esta no es ajena a espacios diarios, es decir, cuando abusamos de un poder superior o de un lazo de confianza mediante acciones u omisiones, esto causa daño al beneficio colectivo. Se está incurriendo en este fenómeno sistemático. No podemos seguir categorizando en menos grave o más grave un problema general. Esto nos impide tener una perspectiva amplia de su influencia en nuestra sociedad. Podemos dar muchos ejemplos de corrupción que han marcado la historia de nuestro país, pero también podemos hablar de aquellos casos en los que dimos menos dinero al pagar el transporte, o cuando en la tienda nos dan más cambio y guardamos silencio, o tal vez cuando en los bancos utilizamos filas preferenciales cuando no tenemos ninguna condición especial para utilizar este servicio. Colombia necesita cambios estructurales y estos inician en cada corazón. No necesitamos más casos de Odebrecht, del cartel de la toga, del carrusel de la contratación, de Reficar, de Agroingreso Seguro o los 70.000 millones de centros poblados destinados para la educación, o tal vez la contratación indebida para el programa PAE o la financiación ilegal de campañas políticas, entre otros más. Si nosotros en Colombia queremos evitar y poner fin a este tipo de acciones, es necesario empezar con nuestras pequeñas decisiones para hacer la diferencia y actuar en transparencia. Para concluir, es de gran importancia mencionar que nosotros como ciudadanos colombianos estamos en la obligación de ser referentes para nuestro país, de ayudar para que los recursos y todos aquellos bienes de nuestra nación sean utilizados de buena manera en función de todos los colombianos.